Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy. En los estudios de NTN 24 está Alexander Vega Rocha, el expresidente del Consejo Nacional Electoral. Hace parte, digamos, de los protagonistas de la noticia porque en cabeza del Consejo Nacional Electoral estarán estas investigaciones en las cuales se establecerá si ese dinero entró o no a la campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos. Bienvenido al programa La Noche. Muy amable, Jefferson, gracias por la invitación. Estoy también con los senadores Jorge Enrique Robledo y María del Rosario Guerra, quienes estarán analizando y debatiendo este importante tema. Senadora, bienvenida a La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Mil gracias. Un saludo a los compañeros y a los televidentes. Senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, bienvenido a La Noche. Gracias, Jefferson, y con mis saludos a la doctora, a la senadora Guerra y al doctor Vega y a todos los colombianos, mil gracias por su hospitalidad. A usted, senador, por estar con nosotros. Voy a comenzar con la senadora María del Rosario Guerra, conociendo su opinión sobre esa tormenta política que desataron precisamente las declaraciones que no hace un sector de la oposición, las hace el fiscal general de la Nación, según las cuales tiene en su poder una declaración del ex senador Otto Bula que asegura haber entregado una cifra cercana al $1.000.000 a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014. ¿Qué opinión tiene usted, senadora? Por supuesto, de la mayor gravedad, la revelación que hizo en el día de ayer el señor fiscal general de la Nación de que de recursos de corrupción, de soborno, presuntamente recibido por el señor Otto Bula de la firma Odebrecht, hayan ingresado a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos y que no solo no aparezcan reportados, sino que según lo que se ha sabido por el señor fiscal, pues se le entregó directamente al gerente de la campaña. Esto lo que está ratificando es ese cáncer moral que es la corrupción para el país, tanto en lo político como en el ejecutivo, y que nos lleva necesariamente a que se investigue no solo por el Consejo Nacional Electoral, la parte que tiene que ver con topes de campaña y con financiamiento por una empresa extranjera, sino que la Fiscalía General de la Nación continúe profundizando en el tema penal, porque aquí claramente estos recursos son de un soborno que pagó una empresa como Odebrecht a través del señor Bula. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿cuál es su opinión? Establezcamos primero, Jefferson, los hechos. Aquí hay un primer hecho. Hay una transnacional que se llama Odebrecht, que es famosa en el mundo por corrupta. La jefatura de esa empresa es un combo de malandrines que se dedicaron a sobornar en 12 países para adquirir contratos mediante la corrupción de los estados de estos 12 países. Es lo primero que hay que señalar. Entre esos, Colombia, $11 millones se sabe que pagaron y esto está legalmente establecido. De otra parte, aparecen dos corruptos cómplices de Odebrecht, por lo menos dos, uno en Brasil, otro en Colombia, con declaraciones ya, digamos, tomadas como propias por la justicia de los dos países, que señalan, cada uno de ellos por aparte señalan grandes sumas de recursos a la campaña del presidente Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras y a la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo. Esos son los hechos que hay que desarrollar y establecer y le corresponde a las autoridades. Y hoy ha salido el fiscal con una posición que ha caído muy mal, pienso yo, entre los colombianos. La primera decisión es pasarle esto al Consejo Nacional Electoral, hecho que tiene por lo menos dos implicaciones muy negativas. La primera es que hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad técnica para avanzar en investigaciones de este calibre. Y lo segundo es que el Consejo Nacional Electoral es un organismo eminentemente político donde 8 de sus consejeros, de los 9, son consejeros elegidos por las mismas fuerzas políticas que eligieron al presidente Santos y al doctor y que votaron por el doctor Germán Vargas Lleras. O sea que allí no hay ninguna claridad de que estas investigaciones vayan a avanzar. Y una cosa que me parece, si se quiere, más grave es que veo al señor fiscal moviendo la tipificación del delito de soborno, que es un delito del Código Penal que es de una gravedad espantosa, y pareciera estarse moviendo hacia la idea de que aquí ante lo que está
estamos es una infracción en la financiación de las campañas, que no es un delito penal y que por supuesto va a terminar todo esto conduciendo, me temo, a una absolución de los unos y de los otros, con lo que pues no me sorprendería nada, porque al final aquí estamos ante un pleito político ilegal y de corrupción que involucra a los mismos que han gobernado a Colombia desde hace por lo menos medio siglo y que al final terminan saliéndose con las suyas. Senador Robledo, brevemente, ¿usted es escéptico entonces frente al papel de la Fiscalía? Y se lo pregunto teniendo en cuenta que, pese a que el fiscal aseguró que las investigaciones ahora las va a realizar el Consejo Nacional Electoral, él no descartó de ninguna manera que la Fiscalía dejase de continuar las investigaciones por otro tipo de delitos que posiblemente se pudiesen haber cometido, tales como, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, si quizás se dio. El fiscal dijo que esas investigaciones continuaban. Soy escéptico, primero por el origen del señor fiscal. Recordémonos que yo siempre señalé que esa idea de un fiscal elegido por criterios plutocráticos era por completo indeseables, por sus vínculos conocidos con uno de los socios principales de Odebrecht en este escándalo de corrupción de la Ruta del Sol, y porque el 5 de enero, en un acto inaudito, el señor fiscal, tras una investigación de apenas 2 semanas, salió ante los medios de comunicación a decir que descartaba cualquier posibilidad de corrupción en el contrato de Navelena, acto por lo menos de gran irresponsabilidad que los hechos están demostrando que tremendamente equivocado. O sea que no, por estos hechos no, digamos, no confío, lo digo con toda claridad, en las actuaciones del doctor Néstor Humberto, y más con los sucesos de hoy. Repito, los sucesos de hoy le pasan a un tribunal político la definitoria de un asunto de esta gravedad. Y en segundo término, veo que se está moviendo la tipificación del delito del soborno, que es lo que hizo Odebrecht con cerca de 800 millones de dólares en toda América Latina por una infracción de carácter menor de los topes de las campañas electorales y este tipo de cosas. Senadora María del Rosario Guerra, hay un punto que también quiero conocer su opinión, y es ya frente a la decisión que ha tomado el fiscal, y es entregarle esta investigación al Consejo Nacional Electoral para que sea este ente el que establezca si ese dinero entró o no a la campaña del presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted qué opina de esta decisión? Yo quiero ratificar lo que dije al inicio. El fiscal general no puede evadir la responsabilidad de investigar el caso. ¿Por qué? Porque aquí él mismo está diciendo que es el resultado de un soborno, y acordémonos que el resultado de ese soborno se debe a la adición presupuestal, primero de la vía Ocaña Gamarra por 900.000 millones de pesos, que hemos denunciado que se hizo a dedo por la exministra del gobierno Santos, que era la exministra Cecilia Álvarez. Presuntamente en ese momento ha debido declararse impedida por su relación afectiva con la exministra de Educación del gobierno Santos, Gina Parodi, además porque esa vía Ocaña Gamarra no estaba en la Ruta del Sol en el tramo 2 previsto, y porque esa vía llevaba a presuntamente beneficiar un puerto que se está previendo tener ahí al final de la vía, que es un puerto que beneficia donde tiene acciones la familia Parodi. Y por eso creo que el señor fiscal, cuando ya tiene, y él lo dice en su comunicado de ayer, elementos probatorios de que hubo un soborno de 4.6 millones de dólares, y hoy nos está diciendo que de ahí monetizaron cerca de $1 millón para la campaña, no puede dejar en manos del Consejo Nacional Electoral la investigación. El Consejo Nacional Electoral debe ser solo para el tema de topes de campaña y para el tema de si hubo financiamiento de una empresa extranjera, pero bajo ningún motivo para el tema propiamente penal. Yo sí creo que el fiscal, y confío, porque es un muy buen jurista, se mantenga firme y continúe la investigación. Senador Robledo, hay otro punto que en ese momento también llama mucho la atención de sus televidentes, y es entonces, ¿cuál cree usted que debe ser el papel del fiscal de aquí en adelante? Exactamente, ¿cuáles son los puntos donde usted cree que debe centrarse esta investigación? Permítame precisar antes, Jefferson, este hecho. Aquí estamos hablando de 2 sobornos sobre 2 tramos de vía distintos. Un primer soborno pagado al viceministro del Transporte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez por $6,5 millones para la adjudicación del primer contrato de la Ruta del Sol. Eso es, digamos, el hecho político y de corrupción primero. Y el segundo es un segundo soborno
que pagado al señor Otto Bula para que en un otrocidio de un contrato, en una adenda de un contrato sobre esa vía anterior no se hiciera licitación, que es el caso de la vía Gamarra-Ocaña. Esto es de lo que estamos hablando. Son dos sobornos distintos, uno cometido en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y otro cometido en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso hay que dejarlo con toda claridad, y las responsabilidades políticas deben ser asumidas por todos quienes de una u otra manera resulten involucrados en este hecho. Y el punto que es evidente, la Fiscalía no puede bajo ninguna consideración abandonar sus actuaciones, porque, repito, el Consejo Nacional Electoral no está dotado, técnicamente dotado, para profundizar realmente en este tipo de investigaciones que son de suyo bien complejas, y porque además el Consejo Nacional Electoral es un organismo de orden político, mucho más político si se quiere que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que bien se llama de absoluciones. Recordemos que cada uno de esos consejeros, exceptuando a uno, fueron elegidos por los senadores que les hicieron las campañas a los doctores Santos y Zuluaga. Entonces, si la Fiscalía abandona el deber que le corresponde de irse a fondo en esto, estemos seguros que la impunidad va a estar garantizada, que es lo que yo me temo, porque aquí al final lo que hay es una gran batalla entre quienes queremos la verdad y los inmensos poderes políticos y económicos que lo que quieren es el tapen y que al final este escándalo termine en tablas y lleguen a la conclusión de que aquí no pasó nada y le echen tierra al asunto después de fritar por ahí algún pez de segunda cuantía. Senadora María del Rosario Guerra, ¿usted qué opina de este punto que plantea el senador Robledo? Él pone en el debate otra investigación que está adelantando la Fiscalía y tiene que ver con esos supuestos sobornos a los que habría accedido el viceministro de Transporte en la época del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también en el caso de Odebrecht. Lo hemos dicho, lo dijo el presidente Uribe y lo hemos dicho desde el Partido Centro Democrático, al cual el señor no está como militante, pero fue viceministro del presidente Uribe, que si hubo eso, como lo dijo la Fiscalía, pague cárcel, pague con sus recursos y asuma la responsabilidad. El mismo presidente Uribe salió a los medios de comunicación y dijo: señores, no alcahueteamos a ningún funcionario que haya actuado por fuera de la ley y menos que haya cometido actos de soborno. Nos dolió muchísimo porque era un funcionario de alto rango del gobierno y por eso le pedimos al señor fiscal que siga las investigaciones del caso. Ese recurso, tengo que hacer la claridad, ese recurso, ese primer soborno no tiene nada que ver con la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Por el contrario, ya hoy en medios de comunicación se está diciendo, inclusive por el mismo señor Gabriel García en sus declaraciones, que pudo haber parte de estos recursos que también entraran a la primera campaña de Juan Manuel Santos. Le corresponde al señor fiscal general de la Nación verificar si eso que se dice que presuntamente pasó sea verdad. El tema de la campaña de Oscar Iván Zuluaga es diferente. El tema de la campaña de Oscar Iván Zuluaga es porque en Brasil el asesor que tenía el doctor Zuluaga para su campaña, el señor Duda Mendoza, dice que recibió de la firma de Odebrecht una plata adicional para supuestamente asesorar la campaña Oscar Iván Zuluaga, cuando Oscar Iván Zuluaga tiene un contrato firmado con el señor Duda, una certificación de los pagos de las transferencias de todo. Senadora, y fue registrado en el Consejo Electoral. Entonces son dos cosas diferentes. No, y ese punto lo vamos a analizar más adelante porque el fiscal también habló que eran dos campañas políticas las que aparentemente tienen que ser investigadas por el Consejo Nacional Electoral, no solamente la de el hoy presidente Juan Manuel Santos, sino también la de entonces candidato Oscar Iván Zuluaga. Vamos a otro punto por ahora. Noticias RCN ha conocido el documento de compulsa de copias que fue remitido por el fiscal al Consejo Nacional Electoral, donde consta el testimonio del excongresista Otto Bula sobre la presunta entrega de dinero de Odebrecht a un aparente intermediario de la campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos en el 2014. En el documento hay partes de la declaración de Bula ante la Fiscalía General de Colombia. Con este documento, fechado el pasado martes 7 de febrero, la Fiscalía compulsó copias al Consejo Nacional Electoral. Contiene las piezas procesales que el ente acusador considera pertinentes para que el Poder Electoral estudie la posibilidad de iniciar una investigación administrativa en medio del escándalo que sacude a la campaña Santos Presidente 2014. El documento destaca apartes del relato del excongresista Otto Bula ante la fiscal del caso.
Cuando llegó la primera plata, que fueron los $500.000, se hizo el descuento original del 10%, que fue el negocio que se hizo con el señor López. Me dieron 200 millones de pesos a mí. El saldo de esa plata me mandaron a entregárselo a un señor que se llama Andrés Giraldo en un hotel aquí en Bogotá, que uno entra y en la parte de atrás está un restaurante italiano, y esa plata era para el señor Roberto Prieto. En la misma declaración, Otto Bula describe, según él, quién era el señor Andrés Giraldo. Andrés Giraldo es un señor que me dijo que era de Medellín. Allí hablamos. Yo me senté, comí y luego le dejé su maletín con la plata ahí. Sé que es como en la calle 85, en la parte de atrás hay como un parqueadero. El excongresista también habló sobre una segunda entrega de dinero. La segunda vez que llevé la otra consignación, yo la llevo al mismo hotel, en el mismo restaurante, pero mi conductor cuadra el carro en otro parquecito, porque en esa vía lo molestaban mucho, y yo ahí me encontré otra vez con el señor Giraldo. Le entregué la otra plata en efectivo de la segunda consignación. Comí, me demoré un poquito. Cuando iba saliendo del restaurante hacia el carro, iba entrando el señor Roberto Prieto al restaurante. Yo salí para mi carro, y él entró al restaurante donde estaba el señor Andrés Giraldo. En la compulsa de copias de la Fiscalía al Consejo Nacional Electoral también aparecen algunas declaraciones rendidas en interrogatorio por el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, imputado por hechos irregulares en la adjudicación de los contratos del tramo 2 de la Ruta del Sol a la firma Odebrecht a finales de 2009. Asistió el señor Luis Bueno y al finalizar la reunión, cuando ya habían salido los otros asistentes, se queda en mi despacho del viceministro y comienza a hablarme del proceso Ruta del Sol, insistiendo en que lo único que requerían ellos eran garantías de objetividad y transparencia, que ellos, Odebrecht, eran muy cercanos a un señor Prieto, a quien yo no conocía ni conozco. Creo que era Roberto Prieto, de quien me dice Luis Bueno que él iba a ser clave en la próxima campaña presidencial. Ese día me mencionó que Daniel García Arizabaleta estaba trabajando con ellos. Ambos testimonios hacen referencia a Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos Presidente 2014. Alexander Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral. La pregunta pues, que le hago en este momento, con base en el documento que ya tenemos en nuestras manos y que hacía parte de este informe que acabamos de presentar, pues tiene que ver con lo que planteaba el senador Jorge Enrique Robledo. Él asegura que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad técnica en este momento para quizás establecer si ese dinero ingresó o no a la campaña presidencial del entonces candidato presidente Juan Manuel Santos en el 2014. ¿Tiene o no capacidad técnica el Consejo Nacional Electoral para adelantar esta investigación? Bueno, antes de dar respuesta, quiero darle claridad al senador Robledo, a la senadora María del Rosario, que el señor fiscal no se trasladó ninguna de sus competencias de índole penal. Anoche, cuando tuve la oportunidad de notificarme de las dos compulsas de copias, él quedó con la investigación de Odebrecht. Él va a seguir investigando los sobornos, los posibles enriquecimientos ilícitos que se pudieron haber dado en este momento, pero lo más importante es que el Consejo Electoral asumió una competencia que realmente nos está otorgando la ley. La pregunta que hace el senador y hace Jefferson, que si tenemos la facultad o la capacidad para investigar estas actuaciones administrativas, la respuesta es sí. Toda vez que esta investigación administrativa no tiene la complejidad como una investigación de carácter penal. Acá se ha querido demostrar o dar a entender que el señor fiscal se despojó de sus competencias de índole penal para que el Consejo Electoral investigue. Eso desde ningún punto de vista es cierto, porque él sigue investigando y él lo único que compulsó, como ustedes ven en el extracto de la compulsa de copias, es que se debe investigar dos temas directamente que tiene el Consejo Electoral. El no reporte de ese presunto aporte de campaña, e igualmente la ley proscribe que cualquier empresa extranjera aporte a campañas dentro de nuestro territorio nacional. Hay que dejar claro que fueron dos compulsas de copias, una a la campaña del presidente Juan Manuel Santos y otra a la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga. Nosotros tenemos única y exclusivamente la competencia y tenemos la capacidad de hacerlo, porque solo tenemos que buscar la prueba si existió el aporte en ambas campañas. Uno, en dinero por parte de lo que manifiesta el señor Otto Bula, y dos, el supuesto pago que hizo también la empresa Odebrecht, que se le dio al publicista de la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, Duda Mendoca,
en el que dice que se pagó parte de esa asesoría en Brasil. Para informarle a la opinión pública, a los senadores, el señor fiscal se va a desplazar el 17 de febrero a Brasil. El magistrado ponente que se le asignó el caso de la campaña del doctor Oscar Iván viajará con él o con el equipo que designe el Consejo Electoral para buscar si existe esa prueba. Esa prueba va a ser la que indique si efectivamente no se reportó ese gasto y si obviamente se incurrió en un tema de violación de tope de campaña. Y frente al caso de la campaña del presidente Santos, la magistrada Ángela Hernández entrará a determinar si efectivamente entró ese dinero. Ya existe la declaración y vamos a trabajar conjuntamente con la Fiscalía. Esta denuncia es de carácter administrativo y es la ley la que nos da la facultad de seguir el trámite. Otro tema importante que habla el doctor Robledo, si bien es cierto el Consejo Electoral, su origen es político, no debemos olvidar que en los últimos procesos que ha tenido el Consejo Electoral, de transhumancia electoral, revocatorias de inscripciones y el mismo plebiscito, se dieron las plenas garantías como se van a dar en esta ocasión. El magistrado Armando Noboa, digno integrante del Consejo Electoral, salió elegido también por la plancha de la Unidad Nacional, es uno de los hombres que igualmente presentó las denuncias al respecto y en este momento se acumuló para que se investigue la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga. Entonces quiero dejar claro que no el fiscal no trasladó la competencia penal, trasladó lo único exclusivamente frente al tema del régimen de financiación política. El fiscal deberá seguir investigando, él no se podrá sustraer dentro de sus competencias y en ese orden de ideas sí tenemos la facultad y tenemos los medios para investigar. Hay otro punto que es la neutralidad del Consejo Nacional Electoral, teniendo en cuenta que es un organismo eminentemente político. Decía el senador Robledo que 8 de los 9 magistrados pues fueron elegidos por la Unidad Nacional y que desde ese punto de vista no se podría garantizar una neutralidad frente a estas investigaciones. ¿Qué puede decir usted frente a esto? No, independiente del origen político, los compañeros y demás magistrados gozan de las calidades más altas para no solo desempeñar el cargo de magistrado, sino llevar estas investigaciones. De los 9 magistrados, 6 se eligieron con partidos de la Unidad Nacional, incluyendo el doctor Armando Noboa, y 3 por fuera de la Unidad Nacional, que fueron los 2 magistrados del Partido Conservador y 1 del Centro Democrático. La investigación quedó en manos de los magistrados del Partido Conservador. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos del tema político, sin importar que acá el origen afecte o parcialice la investigación, ambas investigaciones quedaron en manos de magistrados conservadores por fuera de la Unidad Nacional. Independiente de eso, reitero, ya en otros procesos, por ejemplo, podemos hablar del plebiscito, todo el escrutinio del plebiscito, las garantías, la reglamentación, la hicimos con cara en transparencia a ambas opciones. Vimos el resultado que ganó la opción del no, entonces ahorita no se puede decir que por el origen político del Consejo Electoral no se vaya a tener la misma transparencia, la hemos tenido en otros procesos, e igualmente el origen no va a intervenir en lo absoluto en este trámite de la investigación. Doctor Alexander Vega, vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando con usted y por supuesto con los senadores María del Rosario Guerra y por supuesto con el senador Jorge Enrique Robledo, haciendo un análisis desde las diferentes perspectivas de esta decisión que ha tomado el fiscal general de la Nación el día de hoy, de compulsar copias al Consejo Nacional Electoral para que sea este el que investigue la supuesta financiación ilegal de 2 campañas presidenciales, no solo la del hoy presidente Juan Manuel Santos, sino también la del entonces candidato Oscar Iván Zuluaga en el año 2014.